trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blue sea, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow. Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente juntos para pasar un programa muy lindo, y hoy vamos a tener un programa de esos que nos van a elevar el alma, porque vamos a hablar de los coros, de coros muy famosos, ¿no es cierto? Por ejemplo, de los Niños Cantores de Viena, que no ha escuchado alguna vez algún tema, y de tantos otros, porque acá en la Argentina también tenemos coros nacionales de niños, de jóvenes, de adultos, de ciegos. La música que es un placer, realmente que nos deleita. Vamos a tener autores de la talla de Strauss, del maestro Guastavino, que es poco conocido tal vez acá, pero que realmente ha escrito muchísimos temas que después han sido tratados y cantados por actores o cantantes de larga fama, como por ejemplo Serrat. Bueno, vamos a tener esos momentos tan especiales a los que nos tiene acostumbrados el profesor Leonardo Chanú, mi amigo, un gran profesional con quien tengo el gran gusto de hacer este programa. Así que no se lo pierdan, porque al final, en el último bloque, hay una sorpresa muy linda. Ya venimos. En este primer libro de la saga, Crimen en el Convento de la Adoración, se plantea un terrible misterio. Una a una las alumnas del último año están desapareciendo. Y el comisario Ledesma, junto a su amigo, el sacerdote Pablo Monallar, deberán aguzar su ingenio para resolverlo. ¿Habrán logrado llegar a la verdad? ¿O un nuevo giro de los acontecimientos les demostrará que están en foja cero? No te quedes con la duda. Resolve el misterio leyendo Crimen en el Convento de la Adoración y su nueva entrega, No matarás. Bueno, Leonardo, qué gusto tenerte nuevamente en el programa. Muchas gracias, Patricia, es un placer estar con vos. Sí, la verdad que estos programas de música nos gustan muchísimo. Nos gusta, ¿verdad? Porque nos distendemos, así es, nos relajamos, y la música dicen que amansa a las fieras. Bueno, si somos fieras, estamos amansados. Nosotros no somos fieras, pero sí nos va a gustar y nos va a relajar. Así bueno, es. Vamos a hablar de un tema hermoso. Así es. Los coros, así ¿no? Es. ¿Cuándo surge esto? Yo sé que el tema viene desde la antigüedad, la formación coral, con el canto gregoriano, el canto ambrosiano. Bueno, si me puedes ir contando un poquito. ¿Cómo no? El canto coral nace prácticamente con la humanidad. Ya en los países, en los pueblos antiguos, tenían todas sus expresiones teatrales y religiosas, en las que intervenían grupos de personas que cantaban conjuntamente, y que si bien en un principio no tenían un director, no tenían alguien que los coordinara, con el transcurso del tiempo esto empezó a ser imprescindible, ¿verdad? A medida que se complejizaba la escritura musical. Grecia y Roma, por supuesto, tuvieron toda su actividad coral, ni que hablar de la tragedia griega, donde el coro, el corifeo, vos lo sabes muy bien, el coro, el corifeo, sí, era fundamental para comentar la acción de los personajes de la tragedia. Sí. Y también en Roma, las celebraciones romanas y el teatro romano conllevaba grupos de personas que cantaban conjuntamente. Claro, vos sabés que el coro era tomado dentro de la tragedia como lo que opinaba el pueblo de lo que estaba pasando, claro, ¿no? Ya que la tragedia tenía todo un fin catártico. En la tragedia, esas piezas de elevado contenido moral, los que actuaban hacían catarsis, claro, ¿no? O sea, se purificaban de sus pasiones, ¿no? Bueno, sé que después el canto famoso gregoriano, claro, que se le atribuye a San Gregorio Magno, aunque en realidad él no fue el que lo escribió. No. Él fue el que de cierta manera los recopiló. Claro, él hizo
un compilado, ¿no? de todas estas obras que en realidad eran recitaciones cantadas de los textos litúrgicos del ritual católico para ser aplicados a la misa o a cualquier celebración. Claro. Por eso el coro, a partir de la Edad Media y con la Iglesia Católica de por medio, adquiere un auge muy importante, al punto que va a ser justamente el Papa Gregorio el que va a crear el origen de lo que va a ser el coro vaticano, que es la Schola Cantorum. Claro. Allí por el 957. Y él va a compilar todos estos cantos que los monjes, con los que los monjes rezaban y que después también vamos a conocer como canto benedictino. Ah, sí, sí. Que también es el canto gregoriano en sí mismo. Claro. Que era un canto muy atado a la recitación de la palabra, cuyo ritmo dependía de la expresión verbal, y que si bien no tenía una música que se escribía, sí tenían una estructura que comenzaba con una nota, se elevaba a Dios, se sostenía esa nota, la llamaban nota tenor, porque se sostenía, y luego descendía para terminar la frase. Y eso incluso hoy se puede escuchar en la propia Catedral de Buenos Aires, en algunos horarios de rezo. Y hay algunos lugares, por ejemplo en Luján, que hay congregaciones que tienen un horario y cantan los cantos gregorianos. Claro. Que es una belleza de escuchar eso. Es hermosísimo, y una espiritualidad increíble. Claro, porque el ambiente, vos tenés la iglesia a media luz, ¿no? Esa penumbra y ese canto que eleva el alma, uno se siente y es como un canto a media voz, nunca se eleva fuerte. No, y parece que uno se transporta. Sí. Es maravilloso. Para formar, bueno, vamos a empezar a hablar de los distintos niños, o sea, los coreutas, y empezamos por los niños, ¿no? Sí. El registro que dan los niños, ¿hasta dónde llegan los niños? En general son lo que denominamos en las voces femeninas sopranos y mezzos. Ah, y mezzo. Porque una vez que han hecho la muda de la voz en la edad de la pubertad, dejan de pertenecer al coro de niños para pasar al coro masculino o al coro mixto. Ah, de jóvenes. Claro. Ah. O al coro de jóvenes. O de jóvenes. Pero claro. a partir de los 12 años, cuando comienza el desarrollo del varón, lo primero que se produce es lo que se llama la muda de la voz. Es decir, claro. Sí, la voz grave. Claro. Es raro ver a los chicos que de niños pasan a tener una voz grave. Con ese vozarrón, claro. Una vez se está dando cuenta de que lo primero que está cambiando en esta etapa de la pubertad del varón es la voz. Claro, son las cuerdas vocales, ¿no? Claro. Que empiezan a transformarse. Bueno, hay un coro nacional que vamos a escuchar ahora en la Argentina, precioso. Nosotros, entre los coros nacionales que tenemos el Coro Nacional de Niños. De niños. Que es importantísimo. Ahora lo vamos a ver, que son niños chicos, ¿no? Sí, son niños que van entre los 10 y los 15 años. Ah, pasaron ya los 12. Sí. Pasaron los hasta los 15 es tolerable. Ah, es tolerable. Bueno, ¿qué es el tema de los Reyes Magos? Los Reyes Magos. ¿Quién compuso el tema tan Ariel famoso? Ramírez. La música es del famoso Ariel Ramírez, el mismo de la Misa Criolla. El mismo de la Misa Criolla. Y el texto es de Félix Luna, también el autor de la poesía de la Misa Criolla, utilizando los textos Félix Luna, sagrados. el historiador. El historiador. Ah, no sabía que también componía para... Y te cuento un poquitito sucintamente la historia. Sí, cómo no. Los Reyes Magos es una parte de un ciclo de canciones que se llama Navidad Nuestra, que está en el lado B del disco de vinilo de la Misa Criolla. Ah, tenemos que escuchar. Las dos obras, Ariel Ramírez las compone en 1964. Y Navidad Nuestra surge como consecuencia de la necesidad de hacer el lado B del disco. Y qué belleza. No tenía música para el lado B. Claro, pero lo que se le ocurrió fue maravilloso. Entonces, él pensó que en vez de recopilar villancicos a la europea, ¿por qué no hacer especies de villancicos que cuenten las historias de la Navidad, de la historia bíblica de la Navidad, a través de ritmos folclóricos? Y con nuestra idiosincrasia, ¿no? Con nuestras melodías, con nuestros ritmos. Claro, qué lindo. Y los Reyes Magos es una especie de carnavalito. En realidad se llama taquirari, que proviene del folclore boliviano, pero es bastante parecido a lo que es el carnavalito del noreste argentino. Bueno, tenemos que hacer algo sobre eso, ya lo vamos a hacer. Sí, cómo no, claro. Bueno, si el señor director puede poner, es hermoso escuchar a nuestros queridos niños con el tema de los Reyes Magos sería, ¿no? Así que lo escuchamos.
Bueno, es precioso, la verdad. Es hermosísimo. Más o menos el número de niños que integran un coro, de adultos, El Coro Nacional de Niños tiene 34. 34. 34. Ajá. Y pasan por unas pruebas muy... Y sí, tienen que pasar una prueba de admisión, tienen que saber música, tienen que saber leer música. Leer música, tienen que poder tener una buena entonación, Claro, tienen que poder cantar bastante bien y todo lo demás se va aprendiendo. Y el con registro trabajo lo va coral. dando... En general, claro, a medida que van avanzando en la edad, van bajando su registro los varones, las chicas generalmente lo sostienen. Lo sostienen, porque la mujer desarrolla y no le cambia tanto. No le cambian las cuerdas vocales. No le cambia tanto la voz. El hombre es el que cambia... Claro. La voz de la voz aguda del niño se va a la voz grave del hombre. Claro, antiguamente, digamos así, el rol de la mujer lo hacían los niños, porque las mujeres no intervenían. No. Pero después, eso inclusive cuando hablemos del coro del Vaticano se cambió y ahora permiten mujeres. ¿Por qué no permitían a las mujeres? Porque en Roma no se permitía, así como en Inglaterra la mujer no podía participar en el teatro isabelino, el teatro de Shakespeare. No. En Roma, la única ciudad italiana donde la mujer no podía ni actuar en el teatro, ni cantar en la ópera, ni cantar en los coros. Entonces se reemplazaba por voces de niños. Los pueri. Los pueri. Los puericantores, claro. ¿No? Los niños. Puer en latín es niño, ¿no? Y ahí viene puericultura, que es el estudio de... Así es. Nosotros cuando estábamos en el secundario, yo siempre digo, allá por la edad media, no tanto. Ha pasado tanto tiempo. Entonces lo mío es el Renacimiento. No tanto por el hecho de la edad, sino por el hecho de cómo cambió todo, ¿no? Eso sí. Nos enseñaban puericultura. Yo también hice higiene y puericultura. Ah, vos también las hiciste, sí. Bueno, entonces vos también. Porque se suponía que íbamos a ser madres en no muy largo tiempo, ya estábamos 5º año, y bueno, entonces nos enseñaban cómo atender al bebé, que se supone íbamos a tener en los próximos 5, 6, 7 años. Así que bueno, esto de la trayectoria es interesantísima y vamos a seguir desarrollándola. Y en el próximo bloque vamos a escuchar una polka de un conocidísimo compositor que fue Johann Strauss, hijo, ¿no? Es el autor del Danubio Azul, Cuento de los Bosques de Viena. Hicimos un programa sobre los Strauss, ¿te acordás? Muy lindo, hermoso. Muy recordado. Así que bueno, ya venimos y continuamos con esto tan hermoso que son los coros. Patricia Giuffré te invita a reconfortar y elevar tu alma, compartiendo con vos sus 2 primeras creaciones. 12 cuentos de fe, de ángeles y de milagros, y vientos de esperanza. En venta en las principales librerías del país o por mail a protagonistasporsiempre@yahoo.com.ar. Bueno, vamos a hablar otra vez de Johann Strauss, que el padre era compositor y el hijo era compositor. Estuve releyendo la vida, sobre todo de este Strauss. Tuvo otros hermanos Strauss que también intentaron, pero no tuvieron la fama. No. Oscar Strauss y otros hermanos más, pero si bien conformaban con su madre, después de la muerte de Johann Strauss padre, una empresa familiar de músicos que tocaban en los cafés y en los teatros, el único que realmente desarrolló una gran carrera fue Johann Strauss hijo. Y un poco más Oscar Strauss, que vivió hasta el siglo XX, comienzos del siglo XX. Pero este Johann, hijo, fue el más recordado de todos de la familia. Vos sabés que eso del talento, ¿no? Yo siempre me pregunto por qué no se heredará el talento de padres a hijos. Y son muy contados, tanto en la música como en la literatura. Por ejemplo, vos en la literatura tenés a los Dumas, claro, ¿no? Alejandro Dumas, padre e hijo, que más o menos tuvieron una popularidad más o menos pareja. Pero, por ejemplo, los Bach, podríamos decir, ¿no? Que más o menos Bach tuvo también hijos que fueron algunos músicos. de ellos fueron músicos. Algunos. Pero generalmente no se hereda el talento. No pasa como puede pasar otro tipo de rasgos, porque todos hemos heredado algo de nuestros padres. Pero lamentablemente el talento no se hereda. Qué lástima, ¿eh? O se hereda poco, porque para ser un poco risueños, digamos que Johann Sebastian Bach tuvo 20 hijos.
de los cuales músicos habrán salido nada más que 3 o 4. O sea que no, lamentablemente. Muchos no pudo. No sé, bueno, pero se les moría muy joven. Sí, es cierto. Muchos de ellos murieron muy jóvenes. Murieron de niños por no haber. El mayor de todos fue un gran músico. El mayor de todos y el menor de todos. Carl Philipp Emanuel y Johann Christian. Fueron 2 grandes creadores, fundadores de escuelas musicales en Europa. Claro. Pero los demás no. Y bueno, vamos a hablar un poquito vamos a recordarle al público que tanto nos sigue, Sí. que le encanta la música, pero bueno, como dice la señora Mirta, el público se renueva y se olvida, porque vamos a recordar lo que es la polka. La polka no es un estudio de televisión donde se hacen novelas, para empezar. Bueno, también está, Sí. pero no es en este No caso. es el caso. La polka es una danza típica de la región de Bohemia, es decir, de los checos, de ritmo binario y muy rápida, y que se canta se baila corriendo de costado, en forma lateral y con saltos. Es muy vivaz y muy rítmico, y que estaba muy de moda en la época de los valses vieneses, de las galops, y de las cuadrillas, todas estas danzas que en el siglo XIX constituían la música de salón. Y uno de los objetivos justamente de Johann Strauss hijo era llevar todas estas danzas populares a los salones de la aristocracia vienesa. Y en el caso de lo que vamos a ver con el canto de los niños cantores de Viena, un conjunto vocal antiquísimo, que nace ya en el 1498, el germen de estos niños cantores, esta polka que se llama Trish-Trash. ¿Qué significa? Trish-Trash es una onomatopeya austríaca que pareciera querer simular el cuchicheo, el chismorreo de las personas, pero es una onomatopeya, no significa nada. Comprendo. Nada en Ahora, concreto. también tengo entendido que estos niños cantores de Viena son, digamos así, meticulosamente seleccionados. Así es. Y también se ha formado la escuela. Donde están, provienen, claro. Sí, tienen, no es que pasa uno por la calle y dice yo quiero cantar. Es una escuela donde hacen su escuela primaria y secundaria y además se forman como cantantes. Sí, y aparte después tienen, o sea, porque la inversión que hacen en cada chico, digamos así, al darle sus estudios, se tiene que recuperar con los conciertos que dan por el mundo. Y en realidad hoy los Niños Cantores de Viena es una empresa privada. Ha dejado de ser una empresa pública. Sostenida por el gobierno de Austria. Ya no. Entonces, pero es un gran embajador de Austria. O sea que con mayor razón. Todo lo que se produce sirve para mantener. Sí, claro, y aparte supongo quizás el gobierno austríaco mantenga sus estudios. Claro. Pero estos chicos viven como internados. Me imagino que sí, porque, bueno, me imagino que es... Viven en el Palacio Augarten claro. Viena. O sea, está medio como secuestrado, digamos así. Ahora, es importante también decir que en realidad hay 4 coros de niños cantores de Viena, porque son 4 agrupaciones, 4 formaciones para poder presentarse en los conciertos y hacer giras internacionales. Ahora sí. Porque si son poca cantidad de niños... Me imagino, no pueden hacer frente a todos los además tienen que compromisos. Tienen que formarse. Y tendrán que ver a su familia también. Intelectualmente y culturalmente. Claro. Bueno, o sea que tienen varios coros. Claro. Es decir, están los originales y las copias. Vamos a ver a la famosa polka Trish-Trash de este incomparable autor vienés. Ya venimos. This
son muchos los compositores que han compuesto obras, ¿no es cierto? Lo tenemos a Wagner, lo tenemos a Gluck, lo tenemos a Mendelssohn, ¿no es cierto? Sí. A medida que el coro fue evolucionando, podríamos decir así, va tomando otro cariz. No es lo mismo en la antigüedad que en el romanticismo. Y no por va a ejemplo. limitarse solamente a una liturgia religiosa determinada. No, claro. Comienza a aparecer, digamos, una música coral de tipo profano o secular. Obviamente. Y así es como empiezan a surgir obras sinfónico-corales. Claro. Y empiezan a aparecer, por ejemplo, la novena sinfonía de Beethoven, Ay, qué que tiene un belleza, coro. Qué belleza. Mahler compone sinfonías, incluyendo un coro, va como parte del conjunto instrumental sinfónico. Claro, O sea, claro. la voz adaptada como instrumento, más que como una voz por sí misma. Y a veces también están los famosos coros a capella, ¿no? El coro a capella es una creación, es muy interesante. El coro a capella significa sin acompañamiento de música. Sí, sí, Y es una creación del Concilio de Trento. del Concilio de Trento. Porque el Concilio de Trento surge como contrarreforma. Sí, Y va a establecer entre sus reglas, 1545, ¿no? Las reglas de la música de la liturgia católica, que se va a oponer a lo que va a empezar a ser el protestantismo en materia musical, que abandona lo y que sí, era la claro. música religiosa Sí, ahí del viene, ahí viene catolicismo. justamente el cisma. Y crea reglas, establece reglas, y va a tener compositores representantes de esa contrarreforma, y uno principalmente fue Giovanni Pierluigi da Palestrina. Sí. Que representaba a una de las dos escuelas musicales de la época de música religiosa, que era la escuela romana. Él se llamaba Giovanni Pierluigi da Palestrina, significa que era de la ciudad de Palestrina. Era común en aquella época denominarlo. Palestrina queda en Italia. Es una ciudad del departamento del municipio de Roma. Claro, porque parece que fuera de Palestina. No, es Palestrina. Palestrina. El padre se llamaba Pierluigi de apellido. Ah, Pierluigi es el apellido. Claro, porque uno cree Giovanni que todo es el nombre. Pierluigi parece nombre. Claro. Da Palestrina, De la ciudad- de la la ciudad ciudad de de Palestina. Palestina. Ah. Por ejemplo, Giovanni Battista Pergolesi había nacido en Iesi. Ah. Entonces por eso le quedó Pergolesi. Ah, mira vos. Era una costumbre, ¿no? Claro, como Llamarlo por la Leonardo ciudad. da El de Vinci. Sespeña. Leonardo da Vinci. Vinci, claro. Porque Leonardo al final no se sabe si es el apellido o es el nombre. No. Se lo conoce Bueno, por Leonardo. Es la costumbre del Renacimiento. Pero era de la ciudad de Vinci. De Vinci, claro. Era oriundo de Vinci. Yo soy Leonardo de Sespeña. Bueno, acá no se estila. Acá no. No, acá no. Pero no sabemos si es el apellido o no Claro, de Leonardo. entonces Giovanni Pierluigi da Da Palestrina, Palestrina. porque había nacido en Palestina. En Palestina. Y él se va a, y bueno, volviendo al tema del canto a capella, una de las reglas del Concilio de Trento era que la música religiosa solo se podía hacer sin instrumentos. ¿Y por qué? Con el esa mínimo regla? de uso de instrumentos. ¿Porque consideraban que era pecado o qué? Lo consideraban como que no pertenecía al culto católico. Esas cosas que no se permitían en aquella época, como que las Siglo mujeres no XVI, podían cantar en siglo el XVI, coro. siglo XVI, Siglo claro. XVI, que la mujer no podía cantar en el coro. Tal vez lo verían muy profano. Seguramente por eso. Por eso, entonces consideraban que para Que los instrumentos le daban un cariz profano. preservar lo La idea religioso. era preservar, exactamente. Claro, esa es la preservar lo palabra, religioso. Preservar el catolicismo de la contaminación. Claro. Entonces, Mundana. el Concilio de Trento dice que el texto litúrgico debe ser lo más claro posible, porque con la mezcla del contrapunto, o sea, de las líneas melódicas, era tan intrincado que el texto en latín no se entendía. Claro. Que el texto solamente podía ser en latín, porque Lutero había introducido en lengua vernácula el texto. Ah, ya sí. ¿Te Porque acordás? ahí está todo el tema de la Biblia, de la traducción de la Y Biblia. había transformado la música de la iglesia en himnos, Claro. que cantaba todos los feligreses. Claro. Y Bueno. aquí, entonces, bueno, en base a la Schola Cantorum que el Papa Gregorio había creado en el 597, en 1498 se va a crear el coro de la Capilla Sixtina. Y ya en el 1500, con esta reforma, Palestrina va a empezar a componer música en un estilo un poquito más sencillo, pero sí contrapuntístico, a 4 voces masculinas, por supuesto, y a capella, sin instrumentos. Bueno, de todo ese tema que está súper interesante,
lo vamos a charlar en el próximo bloque porque vamos a hablar del coro del Vaticano. Así es. Que tiene su coro estable. Así es. ¿No? Así que bueno, ya venimos. En este primer libro de la saga, Crimen en el Convento de la Adoración, se plantea un terrible misterio. Una a una las alumnas del último año están desapareciendo. Y el comisario Ledesma, junto a su amigo, el sacerdote Pablo Monallar, deberán aguzar su ingenio para resolverlo. ¿Habrán logrado llegar a la verdad? ¿O un nuevo giro de los acontecimientos les demostrará que están en foja cero? No te quedes con la duda. Resolvé el misterio leyendo Crimen en el Convento de la Adoración y su nueva entrega, No matarás. Bueno, hablando de este tema, de lo que es tan importante, bueno, justamente lo que yo te estaba diciendo en el recreo, como digo yo, que el Concilio Vaticano de Trento fue muy riguroso y no solamente puso estas normas tan inflexibles, digamos así, sino que también mandó a la cárcel a un gran místico y poeta español que fue Fray Luis de León, porque él tradujo, tomó la versión de la Vulgata, que era la de San Jerónimo de la Biblia, que hasta el siglo XVI era la que, digamos así, la oficial, y él le encuentra errores porque él era muy buen hebraísta, conocía muy bien el hebreo, tenía un origen, digamos así, hebraico, en sus antepasados, pero él había estudiado mucho el hebreo. Entonces, cuando él comienza a traducir la Biblia de la versión original, encuentra muchos errores y él la corrige. Bueno, ¿para qué? Él se tuvo que someter ante el Tribunal de la Inquisición y la Inquisición lo mandó a la cárcel 5 años porque lo inculparon de querer cambiar el texto, cuando en realidad no quiso cambiar, él lo quiso mejorar. Porque viste que a veces hay malas traducciones. Sí, obviamente. Inclusive cuando vemos un texto, yo a veces veo lo mal que se traduce al español y me gustaría corregirlo, hay cosas que están mal traducidas. Bueno, y él quiso hacer eso. Y le valieron 5 años de cárcel. Y te imaginas en las cárceles de la Inquisición, ¿no? Sí, bueno. Compañeros de él perecieron en esas cárceles, porque el trato era, imagínate, inhumano. Así que bueno, esto que vos estás diciendo, establece en el Concilio de Trento, establece esto, ¿no? De la rigurosidad. Bueno, vamos a escuchar el primer video que vamos a ver, que esto transcurre cuando el Papa era Benedicto XVI, ahora es el Papa emérito. A él le encanta el Papa Benedicto porque toca muy bien el piano, ¿sabías vos? Sí, sí, muy músico. Muy buen músico, y sigue tocando a sus 90 y no sé cuántos, sigue tocando el piano en una de las... Él está ahora creo que en un convento atendido por unas monjas, no sé quiénes son, dentro de una de las salas del Vaticano, y él tiene su piano para tocar. Así que cuando él cumple años, se lo festejaban con uno de estos conciertos. Así que bueno, si podemos escuchar de Palestrina Exultate Deo.
Bueno, estábamos diciendo entonces que la mejor forma de homenajear al Papa Benedicto era el día de su cumpleaños, y lo hacían, le traían a estos, supongo que habrán ido también los niños cantores, porque él es de origen alemán. Sí. Así que de al lado está al lado de Austria. Bueno, el coro de Vaticano está integrado un poco por niños, un poco por hombres adultos. Claro, claro. Bueno, ahora también vamos a hablar de un músico nuestro, que fue Carlos Guastavino. Contame un poquito de la vida de Carlos Guastavino. Guastavino nació en Santa Fe, era santafesino igual que Ariel Ramírez. Nació en 1902 y murió en el 2000. Fue un gran compositor, muy prolífico, de música argentina académica, pero de una gran extracción folclórica y popular. Una de las principales características de Carlos Guastavino es la melancolía y el romanticismo con que expone la melodía folclórica argentina. Yo lo comparo mucho con Julián Aguirre, con las distancias de tiempo, ¿no? Julián Aguirre era de la época de Alberto Williams. Ese tipo de melodía bien argentina, pero estilizada, academizada, con una gran cuota de romanticismo, un color melancólico, pero de una gran belleza. Y escribe mucha música de cámara, mucha música para piano, para guitarra, para coro mixto, con acompañamiento de piano y a capella también. Es un autor muy prolífico. Muy prolífico, ha dejado muchísima pero obra. yo estuve viendo y la obra de él es impresionante. Es inmensa, se ha grabado mucho también. Se equivocó la paloma, es una canción. Esa la canta Serrat. Claro, con texto de Rafael Alberti, que en realidad en el original se llama La Paloma. Pero cuando se hizo la canción, como en el texto dice, se equivocó la paloma, quedó como ese título. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Se equivocaba, sí. En vez de ir al norte fue al sur. Pero el texto es de Rafael Alberti. El gran literato español. Así es. ¿No? Alberti. Era un hombre que siempre tomaba la literatura española o latinoamericana para escribir sus canciones de cámara. Y estuve viendo que muchos títulos de sus composiciones están dedicados a los pájaros. Sí. Al chingolo, a varios, ¿no? Era un naturalista bien argentino. Claro, ¿no? claro. Era muy, muy argentino y muy de campo en todos muy sentidos. De tierra adentro. Muy de tierra adentro, ¿no? Muy santafesino. Y como buen romántico, el color local, porque eso fue lo que hicieron los románticos, darle el famoso color local. Sí, en Guastavino está claramente expuesto. Mirando para adentro, para su tierra, no tanto mirar para Europa. Eso es lo que hizo el romanticismo, porque hasta el siglo XIX era Europa, Europa, Europa. Inclusive veníamos de un neoclasicismo, miraban siempre a Europa. En cambio, los románticos comenzaron a mirar para adentro. Y entonces destacaron sus propios lugares, el famoso color local romántico, ¿no? Y ahí tenemos las obras gauchescas, de pintar al gaucho, entra el mestizo, entra el mulato, los típicos personajes de nuestra cultura. Si podemos ir escuchando un tema de Guastavino, ¿Quién fuera como el jazmín? ¿Quién fuera como el jazmín? A ver si lo podemos escuchar, por favor.
Bueno, entonces estuve leyendo que tuvo una vida bastante larga, Guastavino, Sí. fallece en el año 2000, ¿no? A los 88 Así años. es. Y vuelve para morir en su tierra. En Santa Fe, sí. Sí, para morir en Santa Fe, ¿no? Un hombre que no se casó nunca, que no tuvo No. hijos tampoco, No, un hombre con una gran humildad. me imagino. Sí, sí, yo alguna vez en algún concierto lo he visto cuando ha presentado obras suyas, nuevas, pero con mucha humildad, se paraba muy despacito, casi que no se lo veía. Ah, Un verdadero artista. un ¿no? verdadero, músico. un grande. Un grande, La así humildad es. de los grandes, ¿no? Seguramente. Bueno, en el próximo bloque vamos a tener una sorpresa porque para mí es un autor maravilloso. Ya hemos hecho programas sobre él, El primero. pero el primero El primero fue, que qué hicimos. memoria, ¿eh? ¿Y cuántos años? Ya 4 o 5. 5 años. Seguro. Sí. Pero hoy vamos a volver a escuchar ese tema que es una maravilla. Ya venimos. En este primer libro de la saga, Crimen en el Convento de la Adoración, se plantea un terrible misterio. Una a una las alumnas del último año están desapareciendo. Y el comisario Ledesma, junto a su amigo, el sacerdote Pablo Monallar, deberán aguzar su ingenio para resolverlo. ¿Habrán logrado llegar a la verdad? ¿O un nuevo giro de los acontecimientos les demostrará que están en foja cero? No te quedes con la duda. Resolve el misterio leyendo Crimen en el Convento de la Adoración y su nueva entrega, No Matarás. I see trees of green, red roses. Vamos a hablar de mi querido Jorge Federico Händel. Que también es mi gran amado y preferido. Mira, tengo una anécdota personalísima para contar. Contale. Cuando nos estábamos por casar, fuimos acá a Villa del Parque a hablar, porque yo quería que durante la ceremonia religiosa se pasara el tema que es el Mesías, Claro. ¿no? Del Aleluya de Händel. Y bueno, hay un coro muy lindo en la iglesia de Santa Ana, yo no sé si seguirá estando, pues yo hace 31 años que me casé, supongo que si no están los de antes estarán otros. Seguro. Y sí, y vinieron. Yo me casé en la iglesia de Santa Magdalena Sofía Barat. Y bueno, y contratamos con mi esposo, que en aquella época novios, el coro. Y realmente fue un momento tan maravilloso, porque escuchar ese tema, ahora enseguida lo vamos a escuchar. Es un tema único, Es porque el nadie tema- puede haber escrito algo así. Se te eleva el sea alma, Händel. se te eleva el alma. Claro. Así que no perdemos más lo tiempo escuchamos. y si el señor director lo tiene cargado, lo escuchamos.
Contame un poquito de la vida de Händel, que nació alemán, pero después se naturalizó inglés. Se naturalizó en inglés. Lo que no cambió es su religión protestante. Ah, bueno. Se mantuvo protestante, pero de no luterana. inglesa. No luterana. Sí, luterana. Ah, bueno, luterano entonces. No olvidarse que Inglaterra era anglicano, tampoco era católico. Tenés razón, claro, son anglicanos, Claro. sí. Händel pertenece a lo que nosotros en música llamamos el barroco tardío, el último periodo, el que va entre 1680 y 1730. Él nace en 1685 y muere en 1759. Es un contemporáneo de Bach. Nace en el mismo año en distintos lugares de Alemania, porque Händel nace en Halle. Y él va finalmente a recalar en su vida en Inglaterra, la mayor parte de ella, y va a desarrollar la mayor cantidad de su obra en Inglaterra. En 1741 Händel ha dejado de componer ópera porque ya la segunda empresa operística que tenía cayó en bancarrota y ya no tenía más dinero para poder sostenerla. Qué cosa increíble. Porque la ópera toda la vida, incluso hoy, siempre fue carísima de poner en escena. Carísima. Porque hoy y siempre. Lleva mucha gente. Muchísimo dinero, mucha gente, mucha escenografía, mucho vestuario. Y más sobre todo como se hacía en el siglo XVIII, con grandes maquinarias. Era carísimo, carísimo. Lo es hoy, imagínate, en 1700. Bueno, finalmente él decide hacer algo más económico, que es hacer una especie de ópera, pero sin representación. Y va a utilizar algunos temas profanos y va a utilizar algunos temas que él sabía que le gustaban mucho a los ingleses, que eran los temas bíblicos. Entonces, con el texto de Charles Jennens, quien le acerca este texto a Händel, Händel va a componer un oratorio que se va a llamar El Mesías y que va a contar en 3 partes, en 3 secciones, bastante extensas cada una, la Navidad, o sea, el nacimiento, un resumen de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. El Aleluya que nosotros conocemos originalmente viene del canto hebraico que era el Halel, que era un canto de júbilo a Dios, claro, el canto de alabanza a Dios. De alabanza, sí. Y que mantiene prácticamente el mismo texto de como era original en la antigüedad. Y es la parte que cierra la resurrección de Cristo. O sea, en la segunda parte que cuenta la muerte, la pasión y la resurrección de Cristo, el Aleluya es justamente referido a este, claro, porque aleluya, a este triunfo de la muerte, de la vida sobre la muerte. Resucitó, Ahora, claro. el texto está integrado por secciones bíblicas del Antiguo y del Nuevo Testamento y también por los libros de plegarias del anglicanismo. Ese es el texto los textos que va a utilizar Jennens para proporcionárselo a Händel para hacer la música. Aparte, ese creyendo que va dando es una cosa que te va, claro, digamos, sobrecogiendo. Y además cada vez más agudo, claro, te sentís con lo cual habla de esa ascensión de Dios esa ascensión. A los cielos, y aparte las voces que tienen que dar semejante tonos, poder dar semejante nota tan aguda sale del estómago, no sale de acá, ¿no? No, sale de la técnica vocal, que no todo se canta con la garganta. Y no, la garganta hay que ayudarla. Claro, porque si no, no aguanta. Hay distintas técnicas, diafragmáticas, costodiafragmáticas, el uso de los resonadores, que son los huesos de la cara, los huesos del pecho, los huesos de la cabeza, para poder llegar, subir la voz. Subir. Esta imagen de ir subiendo la voz hacia arriba. ¿Una María Callas hubiera podido? Sí, le hubiera sobrado. ¿Sí? Sí. Tanta potencia. Sí, porque era una lírica de coloratura. Lírica, coloratura y dramática, las 3 cosas tenía. Tenía todo era impresionante. Ay, qué maravilla, tener esa voz para poder cantar así. Son voces muy excepcionales. Sí, ¿no? sí. Como hoy nuestra Anna Netrebko, que también tiene una voz. Anna Netrebko, que es la gran soprano del momento. ¿Y acá en la Argentina quién está? Y acá tenemos... a ver si me pierde alguna, pero tenemos 3 o 4 muy importantes. Sabrina Cirera es una de ellas. Que puede dar semejante. Sí, sopranos dramáticas y de coloratura también. Que dan. Sí. Ahora, ya ese don se detecta cuando son muy chiquititos, ¿no? La voz ya tiene como una matriz cuando uno nace. Claro. Las cuerdas vocales. Claro. Y a medida que uno va creciendo, esto también se va transformando. Ahora, también cuando uno empieza a estudiar con un maestro, puede modificar el color vocal, no el registro, pero sí puede como el color local. Muchas veces se empieza
como lírico ligera, y después empieza a trabajar otro tipo de repertorio más dramático y la voz empieza a engrosarse, empieza a tener un color diferente. Todo ¿y cuándo es la época de mayor esplendor de una soprano? Más o menos entre los 30 y los 40. Después ya empieza a decrecer. Y a los 50 ya está decreciendo. ¿Ya decrece? Sí, aunque hay algunas que han cantado. Sí, la que murió hace poquito, que no me acuerdo, no era Caballé. Montserrat Caballé ha cantado muy mayor, pero... no son los casos los más comunes. No, y además ya a los 50 años la voz empieza a resquebrajar. Si uno compara las distintas presentaciones, uno puede darse cuenta. Se va dando cuenta. Y todos los recaudos que Pero claro, son divas, ya que cante como cante, si total es la van a ver igual. Pero todos los recaudos que se puedan tomar no sirven porque ya la voz va como envejeciendo. Y la voz es parte del ser humano. El ser humano va envejeciendo. Y las cuerdas vocales van envejeciendo. Sí, técnicamente se pueden conservar. Claro. Hay maneras de conservar la voz. Seguramente. Y hay cantantes que lo han hecho hasta los 60 y 70 años más también. Pero han cantado en sus temporadas 2 o 3 óperas siempre las mismas. Claro. Para no producir la fatiga de las voces. Y porque se sienten seguras. Y porque ya no pueden dar más. Claro, ese tipo de. Claro. Ya hacer cosas mucho más complicadas para su voz es esforzarse y poder enfermarse. Claro. Es como los actores, que cuando ya vienen las proezas medio extrañas, ¿no es cierto?, buscar un reemplazante, porque ya no le da el físico. O adaptar a un repertorio que por lo que no le exija tanto, de manera de poder hacerlo. Claro, y acá tenores, ¿a quién tenemos en este momento? Tenores tenemos en este momento en la Argentina, hoy estoy falta de memoria. Bueno, no, no te quiero poner... No, lo que pasa es que no, los tengo en la cabeza, pero se me mezcla el disco rígido. Bueno, no te quiero poner en un aprieto. Pero los conozco, obviamente. Has ido a escucharlo, supongo. Yo me estaba acordando de Darío Volonté, que es un tenor importante, que se hizo un poco famoso porque formó parte del Ara General Belgrano cuando fue hundido en época de Malvinas. Un gran tenor argentino que incluso ha cantado La Aurora de Panizza, que es la gran ópera argentina. ¡Qué belleza! Esa también, cuando la escuchás, te sentís... Sobre todo la canción a la bandera, ¿no? Que es la que cantamos en la escuela. Ay, pues es que yo he llorado muchas veces con esa canción a la bandera. Bueno, esa canción es de una ópera. Aurora. Bueno, Leonardo, se me voló el tiempo, como siempre. Bueno, y yo voy a cerrar con una frase de San Agustín. Porque hace mucho que no digo ninguna frase. Y hoy la leí y me pareció hermosa. Que el que canta bien reza 2 veces. Y me parece maravilloso, ¿no es cierto? Darle tanta importancia al canto para expresar, digamos, nuestro agradecimiento, nuestra alabanza a Dios. Un gusto, como siempre, un gran placer. Muchas gracias. Y por supuesto, en cualquier momento estaremos de vuelta por acá. Y nosotros nos vamos. Y como siempre agradecemos a Dios. Será hasta una nueva emisión de Protagonistas por Siempre, Dios mediante. Gracias. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful